que en este caso nos dice explique por qué la gráfica es o no es representación de función. Bueno, quiero explicar de que yo voy a resolver la número 16. Quiero explicar que en el caso de esta escritura y de la número 16 no es función porque lo podemos señalar de esta manera para que no se confunda esta. Ahí estamos. No es función porque según los términos que nosotros habíamos hablado para función, es que haya una correspondencia del dominio, o sea, de X, a que le corresponda valores en Y. Sin embargo, pues aquí tenemos lo contrario. Aquí pareciera más que los valores de Y son los que van a ser el dominio para X. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decimos que para X le corresponde un valor, pero si ustedes se dan cuenta, en X nosotros tenemos tres valores que inclusive podrían ser representativos acá en X. Y si yo pongo, por ejemplo, en 0 en X, tenemos otra vez tres valores que son representativos en X. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos que no es una correspondencia, sino que sería como una correspondencia inversa, o sea, que los valores de Y fueran como que parecieran que fueran el dominio y los valores de X el rango. Entonces, esta no es una función porque no existe una correspondencia del dominio al rango, sino que es al contrario, que los valores de Y son correspondientes a los valores de X. Por eso no es una función, no hay una correspondencia. Si Ingeniero, ¿será que continúo, puede explicar otra vez esa parte, por favor? no se preocupe, claro. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de dominio, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la función, por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 2x más 1, por ejemplo. Entonces, si yo le encuentro cuánto es f de 1, me va a dar un valor que esto sería 3. O sea que cuando yo tengo que x es 1, y es 3. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, la función f de x es igual a 2x al cuadrado más 3, por ejemplo, acá, si yo quiero encontrar valores que sean similares, vamos a poner mejor acá que sea aquí un número par, 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de 0, entonces 2, 0 al cuadrado más 4 me va a quedar que es 4. O sea que para el valor de x, 0, va a corresponderle un valor en y que es 4. Sin embargo, en esta función, en esta función que tengo aquí se le llama 1 a 1. O sea que para un valor de x le corresponde un valor de y. Ahora, esta es una función que no es 1 a 1, porque aquí puedo tener dos valores de x que representen a uno de y. Por ejemplo, si yo llamo a y0, voy a encontrar que dos valores de x están correspondidos en este. Vamos a ver, solo voy a cambiarle el valor acá. En lugar de ser positivo, vamos a ponerlo negativo. Para que así no me queden imaginarios los valores. Por ejemplo, acá, si yo despejo esta expresión, me quedaría 4 dividido entre 2, x al cuadrado, raíz cuadrada de esto, pues me va a quedar que van a haber dos valores. Porque a la hora de colocar raíz cuadrada va a ser más menos. Y esto va a ser igual a más menos 2.21. O sea que si yo tengo mi gráfica, en 2.21 en X y en 2.21 en Y va a pasar mi gráfica prácticamente. Que eso sería lo que estaríamos señalando en esta situación. Pero aquí es lo contrario. Para tres valores de Y corresponde uno de X. Por ejemplo, en el caso de aquí, tengo 0. Tengo un valor en Y, tengo otro valor en Y, tengo otro valor en Y.
Entonces aquí no hay correspondencia del dominio al rango, sino que sería al revés. Por ejemplo, yo puedo tener varios valores en X que corresponden a un valor en Y. Pero si es al revés, ya no hay una correspondencia del dominio al rango, sino que sería en el caso al revés. No sé si me expliqué o si le aclaré su duda. Señora, entonces una, o sea, con una función cuadrática no sería función, ¿verdad? Bien porque la función cuadrática, por ejemplo, es lo que estaba comentando aquí. Ajá. Aquí dos valores de X están sumergidos en uno en Y. Ah, ya. Cuando es al revés, deja de ser una función. Ah, sí, pues porque X está tomando Exacto, dos valores en Y. exacto. Ah, ya. Porque estamos diciendo que X sería el dominio, prácticamente. Ahora Ajá. aquí pasa el dominio a ser dominado, pues podríamos decir en este caso, porque para un valor de X hay 3 valores en Y, y lo estamos viendo también acá. Para un valor en X hay 3 valores en Y. ¿Ya? Ah, sí, pues. Va. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Miremos ahora, aquí vamos a entender un poquito más acerca del dominio y el rango. Y quiero que traten de asimilar. Yo sé que va a ser un poquito complejo la explicación de esto, pero es sí, importante para lo que vamos a ver en los temas de cálculo. Estos temas de funciones son de vital importancia para esos temas. Bueno, vamos a observar aquí, nos están dando una función, una gráfica. Ahora nos dice, determine el dominio y el rango de la función que se muestra en la figura. Vuelvo a repetir y quiero que pongan mucha atención en esto. El dominio van a ser los valores que van a ser correspondientes al eje X. Y los valores de Y van a ser correspondidos a los términos del rango. Entonces, si yo quiero encontrar los dominios, voy a ver cuáles son los valores que sí existen en X. Entonces, D, que va a ser de dominio, ¿dónde comienza a funcionar mi gráfica en X? Comienza a funcionar en -4. No hay otro valor que sea más pequeño. Entonces, desde -4, y note que lo estoy poniendo en corchete porque el círculo está lleno. Si no estuviera lleno, yo lo tendría que poner en paréntesis. Entonces, aquí seguimos siendo valores en X, aquí tenemos siguiendo valores en X, aquí también todavía tengo valor en X. Si hay un vacío y un lleno, sigue habiendo valor en X, sigue habiendo valor en X, sigue habiendo valor en X, hasta llegar a este número 4. O sea que en este caso yo podría decir que el dominio, que los valores que están existentes en X, sería desde -4 hasta 4. Ahora miremos en rango, estaríamos hablando en Y. ¿Dónde comenzamos en Y? Desde abajo para arriba. ¿Cuál es el valor más pequeño en Y? Desde -3. Y este sí está en círculo vacío. Entonces lo vamos a poner en paréntesis. De -3, aquí sigue habiendo valores en Y. Aquí también, pero hasta aquí llegamos. Miren, hasta -1. Y lo vamos a poner en paréntesis porque está vacío. Unión, aquí no hay valores en X. Entonces, en Y, perdón. ¿Hasta dónde empieza a funcionar? Nuevamente aquí, en 1. Pero si ustedes se dan cuenta, este está lleno el círculo, entonces lo voy a poner en corchete. Sigue habiendo valores en Y, sigue habiendo valores en Y, ¿hasta llegar a qué? Hasta 3. Entonces, aquí ya tengo el dominio y el rango de mi función. El dominio es de -4 a 4 y el rango sería de -3 a -1, unión de 1 a 3. Si hay dudas, pueden hacerlas en este momento, por favor. Muy bien, no hay dudas. Por favor, si hay dudas, coméntenlo. La idea es que vayamos aclarando la situación. Aquí hay otra instrucción más. Vamos a ver.
Aquí está la instrucción. Lo vamos a copiar por acá. Y también nos da la gráfica. Por ejemplo, la número 20. Ahora escuchen acá. Noten lo que me están pidiendo. El inciso dice, el inciso A, encuentre el dominio. Inciso B, el rango. Inciso D, cuando la función de 1. Ahora nos dice la D, toda X tal que f de X sea 1. Y el inciso E, toda X tal que la función de X sea mayor a 1. Bueno, pongamos atención. Primero vamos a encontrar el dominio. El dominio serían los datos que hay en X, ¿verdad? ¿De dónde comenzamos en X? Desde 5. Y este está incluido porque está con círculo lleno. Aquí sigue habiendo valores en X, aquí también seguimos teniendo valores en X hasta que lleguemos a 7. Y este va a estar lleno porque está el círculo lleno en este caso. Entonces aquí ya tenemos el dominio de la función que sería desde menos 5 hasta 7. Miremos ahora el rango, que es el inciso B. El rango sería los valores en Y. Entonces, ¿cuál sería el valor en Y más pequeño que tenemos aquí? Sería menos 1. Lo voy a poner en corchete porque ustedes observan que están con círculos llenos. Aquí sigue habiendo valores en Y, sigue habiendo valores en Y. ¿Hasta dónde? Hasta, vamos a ver, hasta 2. Entonces, nuestro rango sería desde menos 1 hasta 2, porque siguen habiendo valores existentes en Y. Muy bien. Ahora nos dice la C, ¿cuándo es f de 1? O sea, en este caso lo que me está diciendo aquí, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, y vale menos 1. Aquí ya tendría el resultado, ¿eh? Cuando x vale 1, y vale menos 1. El inciso D me dice, toda x tal que la función de x sea mayor que 1. Entonces, vamos a ver que la función sea 1, sea igual a 1, dice aquí. Que sea 1, tendríamos acá, 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 acá. Entonces, las x que darían como resultado 1 a la función sería de menos 3. ¿Qué otra? Menos 1, 3 positivo y 5 positivo. O sea, tendríamos 4x que nos darían la función igual a 1. Ahora, acá en el inciso dice toda x tal que la función de x sea mayor que 1. Ah, bueno, entonces aquí sí vamos a tener rangos. Porque sea mayor que 1, vamos a tener de menos 3 hasta 1, menos 1. Sin incluir, ¿por qué no puedo incluir el 3 y el 1? Porque el 3 es 1 y el menos 1 también es 1. Entonces, por eso no los incluyo, porque aquí me dice solamente que sea mayor a 1. Y efectivamente todos estos valores que están aquí son mayor a 1. Unión, miremos acá, de 3 hasta 5, que serían los valores que sean mayores a 1 en este caso. Ahí terminamos prácticamente lo que nos están pidiendo en el ejercicio 20 del capítulo 3.4. No sé si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Ingeniero, fíjese que me perdí desde el inciso B. D. P. D, por eso. Este. No, la B. B. Ajá, ahí, desde ahí me perdí. Ah, va, mire pues. Bueno, el dominio sí me lo comprendió, que son valores en X, que sería desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, en el rango estaríamos hablando de Y,
los valores desde más pequeño en y, que sería -1, hasta el más grande en y, que sería el 2. Ahora en el inciso C nos dice f de 1. ¿Qué significa esto? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, aquí tenemos 1 en x, y vale -1. No sé si está claro esto. Y ese 1 que está en el f de x, ¿por qué tomo el 1 y no tomo otro número? Porque aquí me lo están dando, f de 1. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Uh-huh. Sí. Estamos bien ahí entonces. ¿El D y E sí lo comprendió? No, si me haces el favor de Va, no, explicar no, también eso. es que aquí me dice que encontremos todas las x tal que la función de x sea igual a 1. Entonces vamos a buscar en la gráfica donde nos queda que y sea 1. Aquí tenemos 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 y tenemos este. Por lo tanto, los valores de x, cuando y es 1, está -3, está -1, está 3 y está 5, que serían los valores cuando y vale 1. Si usted se da cuenta, aquí me dice f de x es igual a 1. Es como decir y es igual a 1. Ahora, si me dijera f de 1, este valor sería correspondiente a x. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ingeniero. Ahora, en esto nos dice para toda x tal que la función de x sea mayor que 1. O sea que en este caso tenemos todos estos valores que son mayores que 1, sin incluir al -3 y al -1, porque estos son unos. Y aquí me dice solo mayor que 1. Ahora, si me dijera mayor o igual, sí los incluiría. Entonces, aquí está desde -3 hasta -1, estos valores son mayores que 1 en y. Y de -3 y desde 3 a 5, estos valores son mayores que 1 en y. Entonces, por eso este sería el resultado de los valores de x. No sé si está claro ahora. Y en ese caso, si sería menor o igual, ya sería con corchetes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si hay Ah, sí. un igual, entonces ya lo tendríamos que hacer en cochete. Sí, puede depender del signo, Ujú. ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, miremos entonces acá, nos dice encuentra el dominio. Ahora yo quiero que vayamos comprendiendo porque esto es un poco más abstracto. No es que sea difícil, sino abstracto. Tenemos que aprender a reconocer el dominio cuando nos dan una función. Entonces, vamos a poner algunas reglas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando hay raíz, podríamos decirlo de esta manera. ¿Cuándo deja de existir un valor de x en este caso? Pues deja de existir un valor de x cuando a la hora de operar con el x me dé un resultado negativo, porque la raíz negativa no me da resultados reales, sino me van a dar resultados imaginarios. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar estos valores, lo que está dentro de la raíz, y voy a colocar para encontrar qué valores de estos me dan mayores o iguales que 0. Entonces voy a despejar mi expresión. Voy a sumar en ambos lados el 3x y voy a dividir en ambos lados el 3. Por lo tanto, mi dominio va a ser, dice acá, x es menor que 4 tercios, entonces nos va a quedar de menos infinito a 4 tercios. Y estos 4 tercios se incluyen. ¿Por qué se incluyen? Porque aquí dice menor o igual. Entonces, yo quiero que miremos esto en GeoGebra para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a ver. Bueno, miremos acá, pues. Nos dice que la función, podemos poner aquí, f de x
es igual a, aquí tendríamos que poner SQRT, no sé, para poner la raíz cuadrada, y aquí vamos a poner 4 menos 3x. Entonces ustedes van a observar que efectivamente el dominio, si nosotros hacemos que la gráfica continúe, viene desde menos infinito hasta este valor. Si yo pongo el punto donde está este valor, ustedes van a encontrar que es 1.33. Acaba, miren, 1.33 que es representativo a este 4 tercios. Entonces el dominio viene desde menos infinito hasta 4 tercios. ¿Por qué? Porque si yo pongo un valor que sea mayor a 0 o mayor para que nos dé un valor mayor a este término, por ejemplo, que si yo coloqué 2, 3 por 2 me daría 6 y 4 menos 6 me daría menos 2. Entonces, pues eso es imaginario y no se grafica en la gráfica. Solamente graficamos los reales. Entonces, la gráfica va a llegar desde menos infinito hasta 4 tercios, que es lo que tenemos acá. Y si hay dudas, por favor, con la confianza, pueden ir interrumpiendo. Si no, pues yo sí continúo. Miremos ahora la 24. Y noten lo siguiente, porque acá en la 24 tenemos una raíz, pero hay una situación que tenemos acá que tenemos un valor elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer para esto es encontrar valores que nos den mayores o iguales que 0 para que no nos dé resultados negativos. Entonces lo que voy a poner es mayor o igual que 0. Siempre que miren una raíz, recuerden el mayor o igual que 0. Aquí puedo factorizar. ¿Qué caso de factorización tengo? Diferencia de cuadrados. Así es, diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, recuérdense que al momento en que yo tengo esto ya me queda una desigualdad cuadrática. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es tomar cada uno de estos e igualarlos a 0 y despejar. Por ejemplo, aquí me va a quedar x es igual a menos 5 y acá x es igual a 5 positivos. ¿Qué era lo que hacíamos después de esto cuando estudiamos las desigualdades? Era colocar esto en una recta. Y vamos a poner acá desde menos infinito hasta infinito. Aquí estaba 0, por aquí estaba menos 5, acá estaba 5. Y estos iban a ser nuestros puntos críticos que nosotros habíamos señalado. Entonces íbamos a tener los diferentes intervalos de menos infinito hasta menos 5, incluyéndolo porque hice mayor o igual, desde menos 5 hasta 5, incluyéndolos. Y por último, de 5 a más infinito. Ahora yo les pregunto, un valor que esté entre menos infinito y menos 5, ¿qué valor podríamos tomar? Menos 6. Bueno, menos 6. Sustituyámoslo aquí, por favor, y me dicen el signo del número que les quedó. Vamos, menos 6 más 5 me da menos 6, menos 5. Da positivo, ¿verdad? Sí, positivo. Va, ahora aquí puedo tomar el 0, me da positivo, negativo, al multiplicarlo, negativo. De 5 a más infinito podemos tomar el 6, aquí me daría positivo. Y como dice mayor o igual que 0, ¿cuáles serían los resultados? Estos dos, miren, este y este. Entonces nuestro resultado sería de menos infinito a menos 5, unión de 5 a más infinito, que eso sería nuestro dominio. Si miramos en la gráfica, nos va a quedar prácticamente que va a quedar este dominio. Vamos a verlo. Vamos a ver. F de X es igual SQRT. Aquí sería X al cuadrado menos 25. Entonces,
ustedes pueden observar, voy a poner esto un poco más grande y voy a mover esto. Y efectivamente el dominio sería desde menos infinito hasta 5 y de 5 a más infinito, que es lo que nosotros tenemos acá como respuesta. Miren, de menos infinito a menos 5 y de 5 a más infinito. Si hay dudas, por favor pueden ir preguntando. Si no, pues proseguiré. Bueno, ya que no hay dudas, pues voy a continuar. Vamos a ver la número 26. En la número 26 nos piden lo mismo, ¿verdad? Nos están pidiendo lo mismo. Y solamente que aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a ver. Ahora, en esta expresión, les quiero preguntar, para ustedes, ¿cuándo no se puede sustituir un X en esta función? A ver qué me digan. Porque, por ejemplo, cuando teníamos raíz, teníamos que encontrar que, lo que está dentro de la raíz fuera diferente de un número negativo, que fuera 0 o un número positivo. Pero en este caso, ¿qué podría hacernos afectar nuestra función? Que X sea 0. Que el denominador sea 0. Ajá. Entonces, no que X, sino que el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el denominador y vamos a encontrar cuando el denominador es 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simple, igualemos a 0 esta expresión y vamos a encontrar cuando el denominador es 0. Pero aquí encontramos una ecuación cuadrática que posiblemente la podamos resolver por casos de factorización. Entonces, si es un caso de factorización, ¿qué caso de factorización sería? A X cuadrado más de X más C. Así es, entonces vamos a tomar el primer valor y lo vamos a multiplicar por todo. Seis por 6 es 36. El de en medio lo vamos a dejar representado. Y 6 por 5 nos daría 30. Ahora vamos a abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada del primero sería 6x. Bajamos el signo. El producto de estos nos daría negativo. Ahora, dos números que multiplicados me den 30 y que restados me den 13. ¿Cuáles podrían ser? ¿15 y 2? No. No. Sí, porque 15 menos 2 me da 13. Sí, está bien. Así Sí, es. sí. Entonces, este 6 lo podemos descomponer de tal manera que podamos colocar valores acá. Por ejemplo, puedo colocar el 3 acá y el 2 acá. Entonces me quedaría 6x dentro de 3 es 2x y 15 dentro de 3 es 5. En el otro paréntesis, 6x dividido entre 2 es 3x y 2 dentro de 2 me daría 1. Entonces voy a tomar mis dos expresiones y las voy a igualar a 0. Por ejemplo, acá podemos restar en ambos lados el 5, podemos dividir en ambos lados el 2. Y acá, de igual manera, podemos sumar en ambos lados el 1 y podemos dividir en ambos lados el 3. Entonces, noten acá nuestro resultado. Van a ser todos los números reales exceptuando 5 medios y 1/3. ¿Por qué no podemos incluir esto en el resultado? Porque estos me darían 0 en mi denominador. Ahora miremos cómo nos quedaría en la parte gráfica. Si ustedes observan, en la parte gráfica nos va a quedar que en esos valores hay como una línea que no, como vacíos, que van a quedar como vacíos prácticamente. Entonces, miremos, pues, acá sería f de x es igual
a 4x dividido, vamos a poner paréntesis, 6x al cuadrado menos 13x menos 5. Menos 5. Sí, 5. Entonces aquí podemos encontrar, miren, que hay un vacío acá y que hay un vacío acá. Y ese sería el dominio, desde menos infinito a este valor, de este valor a este valor, y de este valor a más infinito. O podemos decir todos los reales exceptuando este y este, que efectivamente es 5 menos 5 medios. Ustedes pueden observar, si yo utilizo GeoGebra, voy a tener, vamos a ver, permítanme un momentito. Uh-huh, 5 medios y 1/3. Solo déjenme revisar el procedimiento. Tenemos 15 y 2. Ah, sí, ya vi. Es que yo puse aquí menos 15. Aquí era más. Perdón. Eso sí hubiera cambiado todo. Ahí estamos, miren. Entonces, si yo pongo en mis resultados 5 medios, o sea, 2.5 menos 2.5,0, yo lo puse al revés. 2.5 y aquí se escribió como 5.2. Está aquí. Y si yo trazo una recta, podemos observar que efectivamente en esta parte de la recta hay un vacío. Entonces vamos a ocultar estos puntos, y voy a poner la recta como punteada para que ustedes puedan ver que aquí está el primer vacío y efectivamente es por estos valores que estamos señalando. Le voy a poner esto punteado y voy a poner de color rojo. Entonces eso sería para el primero. Ahora miremos para el segundo. Según acá dice que es 1/3. Entonces vámonos a GeoGebra, que sería 1/3, 0. Y aquí está el punto, miren. Entonces ahora sí podemos unir el punto de tal manera que podamos tener también acá una recta vertical. Vamos a poner aquí 1/3, 1 para que así hace estos dos puntos. Ahí está. Vamos a ocultar estos puntos y voy a poner que la recta sea roja y el estilo sea punteado. Ahora, ustedes pueden observar que mientras yo aquí aparentemente la gráfica como que se pudiera acercar, pero si yo me voy acercando, ustedes van a ir observando que hay vacíos, miren. Y eso lo puedo ir observando más arriba, tampoco nunca va a llegar. Inclusive si me acerco más, se puede observar que nunca va a tocar esos puntos. Entonces, lo mismo ocurriría en el otro caso. Por eso sé que serían todos los reales, exceptuando estos valores que tengo acá, porque estos valores harían 0 mi denominador. Por eso serían todos los reales, exceptuando 5 medios y menos 1/3. No sé si hay dudas, por favor, pueden preguntar en este momento. Y si no, pues continúo. Bueno, miremos. Entonces, la número 28. Quiero que analicemos, porque esto sí lo tenemos que observar muy bien, ¿qué podría afectarnos
a la hora de sustituir valores en X en esta función? ¿Qué tendríamos que buscar? Que no nos dé ¿qué? Que el Que no nos dé cero. denominador no sea 0. Que no, el denominador no es 0, pero también otra cosa más. ¿Qué Y otra cosa más? que X no sea negativo. Exactamente. Entonces, vamos a tomar las dos situaciones. Voy a tomar el denominador, el numerador, y voy a buscar que no me dé negativo, y voy a tomar el denominador y voy a ver cuál me podría dar 0 en este caso. Entonces voy a despejar esta desigualdad. Vamos a restar en ambos lados el 3 y voy a dividir en ambos lados el 4. Solo con esto podríamos decir que el dominio sería de 3/4 a 0, incluyendo el 3/4, ¿verdad? Ahora miremos acá. Podemos despejar, sumar en ambos lados el 4, más menos la raíz cuadrada de 4, y esto nos quedaría más menos 2. Si yo coloco esto en una recta numérica, voy a tener acá menos infinito, acá va a estar más infinito, aquí estaría 0, por acá está menos 2, por acá está 2, 3 dividido 4 sería como decir 0.75, que estaría más o menos por acá, que sería 3,4, 3/4. Entonces aquí me dice la función, de esta parte que dice que tenemos que tomar de este valor, ¿hacia dónde? Desde este valor, vamos a poner un poco más grueso esto, desde este valor a este. Pero aquí me está diciendo algo muy importante, que no puedo tomar en cuenta el 2 ni el menos 2. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿cómo nos quedaría? Sería de menos 3, de 3/4 hasta 2 sin incluir, y de 2 sin incluir hasta más infinito. Ahora este queda fuera del dominio, entonces ni le pongo coco, pero este 2 sí, porque me interrumpió este proceso. Entonces va a ser de 3/4 a 2 y de 2 a más infinito. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. Bueno, no hay dudas. Vámonos con la siguiente. Miremos la número 30. Yo acá, esta sí necesito que vayamos analizando. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Por favor, alguien que lo encuentre. El dominio de esta función. Porque aquí tenemos un producto, pero el producto está en el denominador. ¿Qué proceso tendríamos que seguir acá? Primero, es que el denominador no puede quedar igualado a 0. Y segundo, es que los valores que estén dentro de la raíz no pueden ser negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Para la raíz, yo voy a poner mayor que 0, porque no puede ser igual, porque en el denominador no podemos tener 0. Y acá solamente lo voy a igualar a 0. Voy a despejar. Aquí me quedaría que es esto que es mayor a menos 3. Y aquí voy a despejar que sería x igual a 3. Entonces, si yo coloco mi recta numérica, vamos a ver cómo nos quedaría la recta numérica. Entonces, aquí tenemos el valor de 0. Aquí tenemos a 3 positivo y acá tenemos a 3 negativo. El 3 positivo no lo podemos tomar en cuenta. Ahora el 3 negativo sí, pero sí lo podemos tomar en cuenta, pero sin involucrarlo, o sea, mayores a 3. ¿Por qué no podemos tomar el 3 como uno de los resultados? Porque
El 3 hace que mi denominador sea 0. Entonces aquí estaría nuestro resultado desde menos 3 hasta 3. Pero con la condición de que no podemos incluir al 3 al resultado. Por lo tanto, nuestro resultado sería de menos 3 hasta 3, unión de 3 a más infinito. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, nadie iba a preguntar nada. Continuamos. Miremos la 32 y vamos a poner recorte. Ah, no. Y acá nos dice la función, nuevamente nos piden que encontremos el dominio. Acá no hay denominador, solamente tenemos estos valores. Entonces los vamos a ubicar en x menos 2 por x menos 6 es mayor o igual que 0. Entonces vamos a tomar los dos valores y vamos a despejar. Aquí el menos 2 sumaría en ambos lados y acá el 6 sumaría en ambos lados. Vamos a trazar nuestra recta. Me quedo muy grueso. Vamos a bajarle un poco de grosor. Entonces aquí tendríamos 0. Aquí estaría 2, 3, 4, 5, 6. Y acá nos dice que tendríamos menos infinito y acá tendríamos más infinito. Estos serían puntos críticos. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro intervalo? Desde menos infinito hasta 2, incluyéndolo. Desde 2 hasta 6, incluyéndolo. Y de 6 a más infinito. Entonces, un valor que esté entre menos infinito y 2, podemos tomar el 0. Aquí me quedaría negativo, negativo, o sea que el resultado es positivo. De 2 a 6 podemos tomar 3. 3 menos 2 me da 1 positivo y 3 menos 6 me da menos 3. Al multiplicarlo me da negativo. Y de 6 a más infinito podemos tomar 7. Aquí me quedaría positivo, positivo. Por lo tanto, nuestro resultado del dominio sería desde menos infinito hasta 2, incluyéndolo, negativo. Ah, no, hasta 2 positivo, perdón. Incluyéndolo, unión desde 6 a más infinito. No sé si hay dudas, por favor. Muy bien. Ingeniero, una consulta, disculpe. Sí, dígame. Yo me perdí un poquito en la parte donde puso el mayor o igual a 0, porque según tenía entendido yo que eso lo usábamos si teníamos algún exponente o algo, porque eso iba a dar, obviamente, un número imaginario. ¿Por qué lo No, colocó aquí? Disculpe. es cuando tenemos raíz. Ah, Cuando tenemos raíces que vamos a poner mayor o igual que 0, porque no puede quedar un resultado negativo en la raíz. ok, ahí está, ya entendí mejor el concepto. Va, no se preocupe. Y cuando la raíz, perdón, y cuando la raíz está en el denominador, ahí sí sería mayor Solo que 0, mayor. ¿verdad? Solo Solo mayor. mayor, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Gracias, Muy bien. ingeniero. De nada. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver la siguiente parte del libro. Acá nos dice, encuentra el dominio y el rango de la función. Encuentre dónde es creciente y dónde es decreciente, que es lo que nos están preguntando, y cuándo es constante. Entonces, vamos a ver el número 34 para resolverlo.
Bueno, observemos entonces aquí. Primero encontremos el dominio. Vamos a ver el dominio. El dominio, ¿dónde comienza? Desde menos 5, que sería el dato más pequeño. Aquí seguimos teniendo valores en X. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3. Y el 3 lo voy a cerrar en paréntesis porque el círculo está vacío. Después volvemos a tener valores en X. ¿En dónde? En menos 2. Desde menos 2 hasta menos 1, incluyéndolo. Unión. De ahí comenzamos otra vez en X desde 0, incluyéndolo. Hasta, vamos a ver, aquí tenemos valores en X hasta 2. Y el 2 no lo incluimos. Unión, ¿dónde tenemos otra vez valor en X? En 3, pero no lo vamos a incluir. Hasta, aquí seguimos teniendo valores en X, aquí también, aquí también, aquí también. Hasta 5. Ese sería mi dominio. Ahora vamos a encontrar el rango de la función. El rango, recuérdense, el dominio es lo de X y el rango es lo de Y. ¿Cuál sería el dato más pequeño en la gráfica? Menos 3. Menos 3. ¿Se incluye o no se incluye? Media vez uno estaba lleno, se incluye, sería menos 3. ¿Hasta dónde? Aquí seguimos siendo valores en Y, aquí también, aquí también, aquí también, aquí. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta 3. Y de ahí solamente tenemos un valor en Y, que sería esto. Entonces esto lo vamos a poner en corchete, miren, que sería el número 4. Muy bien, ahora nos pide encontrar los intervalos crecientes de la función. Creciente. Miremos cuándo la función es creciente. Es creciente desde menos 5, incluyéndolo. Es creciente desde menos 5 hasta menos 3. Unión de 0, incluyéndolo, a menos 2, no incluyéndolo. Unión de 3 hasta 5, incluyéndolo. Eso es, perdón, vamos a ver. Aquí está cometiendo un error. Vamos a ver. Sería de 0 a 3, unión. Vamos a ver dónde sería otra vez creciente. Aquí no hay creciente. Aquí sí es creciente. De 3, sin incluir, hasta el valor de 4. Esos son los valores crecientes, porque van así, miren, creciendo. Ahora miremos dónde es decreciente. Es decreciente cuando miremos la gráfica hacia abajo. Aquí solamente tenemos la gráfica de esto, desde 0, incluyéndolo, ¿hasta dónde? Hasta 2, sin incluir. Es decreciente solamente en esta parte. Ahora, ¿cuándo es constante? Constante es que se mantenga una línea recta. Entonces es constante desde menos 2 hasta menos 1, incluyéndolo, unión, desde 4 hasta 5. Creciente, decreciente y constante. Dominio y rango, que es lo que a nosotros nos estaban solicitando. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Ingeniero, yo sí tengo otra pregunta, disculpe. Dígame, no se preocupe. En ese creciente entendí yo que agarró del punto de menos 5 a menos 3 unión, y ese 3,4, ¿dónde lo sacó? No tendría que ser menos 3,3. No, porque recuérdense que creciente va a ser cuando vaya así. Entonces, aquí es creciente y aquí es creciente. Los demás ya no son crecientes. Puchis. ¿Ya? ¿Sí? No, sí, creo que sí. Ahora, Ahí está. hora de creciente es que sea así. Creciente es así. Decreciente
es así. Y constante es así. Obsérvenlo, por favor. Pero solo toma los valores de X, ¿verdad? Así es, solo los valores de X. Ok, ok. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí, está claro. Es que no lo había visto de esa manera, gracias. Muy bien, no se preocupe. Bueno, miremos entonces. Aquí nos dice trace la gráfica de una función creciente que sea desde menos infinito hasta 2. Aquí la función puede ser como nosotros gustemos. Vamos a hacerla por cualquier cosita. Entonces dice que sea creciente en unos puntos específicos. Que sea creciente desde menos infinito hasta menos 2. Eso es lo que nos está señalando en esta parte, que sea creciente. Entonces podemos poner en cualquier lado el punto, pero nos está diciendo que está cerrado, por eso lo puse en círculo lleno. Entonces va creciente desde esta parte hasta 2. Ustedes pueden ponerlo como ustedes gusten porque es un esquema al que vamos a hacer prácticamente. Y que también sea creciente de 1 a 4. En 1 a 4. 2, 3 y 4. Entonces podemos poner 2 puntos aquí, que estaría, por ejemplo, uno por aquí y el otro por acá, que es creciente prácticamente. Y que sea decreciente ¿en dónde? En 2,1. Note que los valores están llenos. Entonces acá me dice que se incluyen 2,1 y de 4 a más infinito. Entonces yo puedo poner aquí de 4 a más infinito. Ingeniero, disculpe. Esas no, Sí. esas no estaban al revés. Pues como dice decreciente en 0 y... ¿sí? Tiene razón, yo lo leí al revés, tienes razón. Es creciente y primero dice decreciente, tiene razón. Ajá, ajá. Sí, tiene razón esa revés. Miremos, pues. Primero dice decreciente, perdonen. Entonces vamos a colocar de aquí el puntito. Entonces la gráfica tiene que ser decreciente desde este punto a este punto. Después dice que sea decreciente en 1 y 4. Nuevamente dice que sea decreciente. Entonces yo puedo tomar de este valor a este valor. Puedo poner los dos llenos porque acá dice que se tienen que incluir. Ahora, estos serían decrecientes. Ahora, crecientes dice que sea de 2 a 1. Podemos utilizar de acá a acá. Y los vamos a poner llenos. ¿Y de dónde a dónde? Y de 4 a más infinito. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, de 4 a más infinito. Ese sería el valor de cómo se llama, de la función. Como les vuelvo a repetir, es un esquema. Ese sería un esquema, prácticamente. Vamos a ver entonces ahora, acá dice traza la gráfica, encuentra el dominio, el rango, encuentra los intervalos crecientes y decrecientes o constantes. Eso es lo que nos dice ahora en esta expresión. Vamos a ver. Voy a copiar aquí. Solo voy a poner a cargar mi computadora que veo que
No está por descargarse, pero si no se me puede olvidar. Bueno, observemos. Acá nos dice esto en la función. Voy a tomar, miren, la primera es bastante sencilla. Mejor me voy a ir con la 40. Cuando es una recta, tanto el dominio como el rango van a ser de menos infinito a más infinito la parte de la recta. Que aquí me piden que yo grafique. Entonces vamos a poner valores acá en esta recta para graficar. Y después nos piden que encontremos el dominio, el rango, y en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente o constante. Bueno, vamos a colocar algunos valores. Aquí está menos 1, 1 y menos 1. Por ejemplo, cuando tengo 0, 0 al cuadrado me da 0, menos 1 es menos 1. Aquí tendríamos el primer punto. Aquí 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 1. Entonces nos daría 0. Perdón, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Aquí estaría la otra, o sea que sería una gráfica de este tipo. Miren. Y esto puede seguir creciendo mientras pongamos más valores de X. Entonces el dominio van a ser todos los reales. O sea, prácticamente todos los reales es de menos infinito a más infinito. Ahora el rango sí no va a ser todos los reales. Va a ser desde menos 1, incluyéndolo, hasta, ¿hacia dónde se dirige la gráfica? Hacia arriba, hacia más infinito. Entonces ese va a ser el rango de la gráfica. Ahora, ¿cuándo es decreciente? La gráfica es decreciente en este intervalo, miren. Es decreciente desde menos infinito, en X estamos hablando, hasta 0, sin incluirlo, porque no podemos incluirlo por estar aquí el valor, porque igual va a ser creciente en este. Y va a ser creciente desde 0, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Creciente, decreciente y constante. Esta gráfica no es constante jamás. Entonces ahí ya tenemos los valores que nos está solicitando. Hagamos otra. Ingeniero, disculpe, ¿cómo supo graficar la gráfica? Bueno, mire, pues yo tomé valores. Bueno, usted puede hacer las tablitas, ¿verdad? Pero yo tomé valores. Menos 1, 0, 1. Entonces aquí me quedó 1, 0 y 1. No, perdón. Aquí me quedó 0, menos 1 y 0. Y como yo sé que es cuadrática, entonces estos serían los valores que pasarían acá. Ah, ya, sí. Gracias. No se preocupe. Miremos en este caso. Vamos a tomar los valores acá. Y vamos a ver qué valores nos daría acá el dominio. Vamos a ver, por ejemplo, aquí sería 4 menos X para encontrar el dominio, mayor o igual que 0. Vamos a despejar. Aquí dice X es menor que 4, o sea que van a ser de menos infinito hasta este 4, los valores que vamos a asignarle a X. Entonces vamos a tomar algunos valores específicos, por ejemplo, 1, 2, 0. 4 menos 0 es 0, la raíz cuadrada de 4 es 2, aquí tendríamos el 2. 4 menos 1 sería 3, la raíz cuadrada de 3 es 1.73, si no estoy mal. Por favor, me ayudan a verificar acá. 4 menos 2 es 2, la raíz cuadrada de 2 es 1.41, que sería más abajo. Aquí tendríamos 3 y 4. Por ejemplo, 4 menos 3
sería 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, y 4 menos 4 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. O sea, tendríamos una gráfica que vendría más o menos así. Ese sería nuestro dominio, de menos infinito hasta 4. El rango, bueno, el rango sí hay que tomarlo en cuenta porque sería desde 0 en Y, porque recuerden que el rango es en Y, sería desde 0 en Y hasta infinito. Y el 0 sí lo podemos incluir. Igual el 4 aquí también lo podemos incluir. Ahora, ¿dónde es creciente? La gráfica aquí no es decreciente. Creciente no es. Decreciente sí. Que sería desde menos infinito hasta 4. Eso sí, vamos a tenerlo como decreciente. Vamos a ver. Bueno, lo mismo tendríamos en este caso. Me interesaría avanzar un poco más. Porque a las 11 quiero que hagamos nuestra hoja de trabajo. Vamos a trabajar esto que tenemos aquí. Voy a resolver la 48. Ahora aquí miremos, porque esto nuevamente es la idea de prácticamente de una derivada. Entonces nos piden que encontremos f de 2 más h. Entonces en lugar de poner x, nosotros vamos a poner 2 más h. Entonces aquí va a ser 2 más h al cuadrado más 5. Entonces, observemos, aquí nos quedaría un binomio al cuadrado, sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, más 5. Entonces, aquí nos quedaría 4 más 4h más h al cuadrado, más 5. Observemos, menos 2 por 4 es menos 8, menos 2 por menos 4h es menos 8h, menos 2h al cuadrado más 5. Entonces aquí podemos operar, podemos sumar términos semejantes. Por ejemplo, más 5 menos 8, esto nos daría menos 3, menos 8h, menos 2h al cuadrado. Ya encontramos quién es 2 más h, ahora encontremos quién es f de 2. Eso significa que en lugar de colocar x, vamos a colocar el número 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 2 al cuadrado, pues nos da 4. Por menos 2 sería menos 8. Y si nosotros operamos estos dos, 5 menos 8, pues esto nos daría menos 3. Bueno, entonces aquí nos dice f de 2 más h menos f de 2 más h. Entonces, f de 2 más h es menos 3 menos 8h menos 2h al cuadrado, menos f de 2. ¿Y quién es f de 2? Es menos 3. Y todo esto dividido dentro de h. Miremos qué podemos resumir acá. Podemos evidenciar que efectivamente podemos reducir estos términos. Tal vez lo que voy a hacer ahorita de pronto es dejar un espacio más para acá, para que podamos hacer más procedimiento. Y voy a subir esto por acá. Bueno, entonces si ustedes observan, puedo operar esto, me quedaría menos 3 menos 8h menos 2h al cuadrado más 3. Todo esto dividido entre h. ¿Qué se puede anular aquí? Podemos anular el menos 3 con el 3. Entonces me queda menos 8h menos 2h al cuadrado partido h. Aquí tengo un factor común. El factor común es h. Me quedaría menos 8 menos 2h partido h. Si se dan cuenta, tengo un valor que está multiplicando y está dividiendo. Por lo tanto, el resultado me va a quedar menos 8 menos 2h. Ese sería el resultado final de esta parte que nos está pidiendo en esta expresión. Vamos a continuar. Y
nuevamente nos pide que simplifiquemos la diferencia. No hay problema, lo podemos ir haciendo. Vamos a ver. Vamos a copiar aquí la instrucción. Y voy a hacer la número 52. Entonces, aquí nos dice que restemos f de x con f de a. Entonces, f de a sería igual, y en lugar de x vamos a sustituir a al cubo menos 2. Entonces, ahora sí vamos a sustituir los valores acá. F de x es x al cubo menos 2. Menos, ¿quién es f de a? F de a es al cubo menos 2. Y todo esto es dividido dentro de x menos a. Podemos resumir términos. Al multiplicar este signo nos va a quedar al menos al cubo más 2. Y aquí x menos a. ¿Qué podemos anular? Podemos anular el 2. Y aquí me quedaría prácticamente x al cubo menos a al cubo. Si ustedes observan, aquí tengo una diferencia de cubos, entonces hay que factorizarlo. La raíz cuadrada del primero es x, la del segundo es a. Aquí nos quedaría x al cubo dentro de x, nos quedaría x al cuadrado. Al cubo dentro de a nos quedaría al cuadrado. El producto de esto nos quedaría ax. Como es negativo, significa que todos son positivos. Y aquí abajo tenemos x menos a. Si se dan cuenta, podemos cancelar estos dos y como resultado nos va a quedar esta expresión acá. Ese sería el resultado de este ejercicio que nosotros tenemos acá. En el caso de aquí dice, como hay raíces, nos dice racionaliza, que es lo que nos está pidiendo. Vamos a ver. Esta parte del conjunto de pares lo vamos a omitir por este momento. Nos vamos a ir a cómo se llama a trabajar entonces. Vamos a ir a trabajar la parte de